devaluemos la moneda 40%, problema de ustedes. Pero yo, mis gastos, mi disciplina fiscal, mi masa monetaria, no la toca porque yo soy el gobierno. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto poder saludarlos independientemente del horario en el que nos estén sincronizando. Bienvenidos a Cripto con Corbata, episodio número 36. El día de hoy nos acompaña como siempre un gran amigo, Ronald Amelunge. ¿Cómo estás, querido Ronald? Un gusto saludarte. Todo bien, aquí escuchándolo a Messi poner un gol mientras grabamos. Correcto. Pero con gusto también aquí está nuestro amigo Rodrigo Mundaca para darnos su punto de vista sobre el nuevo tipo de cambio, ¿no? Muchas gracias, Ronald, Juanfer, por estar acá, aquí viendo estas novedades que ha pasado con el tipo de cambio, ¿no? Que ahora es un tipo de cambio flexible. Flexible y con tendencia al alza, de acuerdo a lo que hemos visto esta semana, ¿no? Empezamos en 9.73, pasamos a 9.76, 9.78, ya estamos en 9.80. Es una flexibilidad interesante, es un cambio muy drástico realmente para muchos sectores de la economía, pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Realmente era necesario? ¿Era importante? ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista con esa mirada de la escuela liberal que tenés y defendés siempre? Escuela austríaca, ¿no? Porque vengo de la escuela de la economía austríaca. A ver, yo pienso que realmente lo que habla Hayek es la desnacionalización del dinero. Es decir, el dinero debería ser un activo más que se pueda elegir. Quien quiera elegir con pera, manzanas, bitcoins o cualquier cosa. Pero dentro de eso yo no creo que el tipo de cambio flexible sea bueno para Bolivia y sea bueno en general, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el tipo de cambio fijo te da una promesa de que la masa monetaria o, por otra parte, los dólares que están en contra de eso en el balance general puedan preservar el valor de la moneda, ¿no? Para mí este tipo de cambio flexible, primero que es una derrota, es decir, ya había una derrota de facto teniendo un dólar en la calle a casi 10, ahora ya es una derrota preparada, ya aclarada, ya caímos, ya se devaluó la moneda. Y una devaluación siempre, para mí, es un crimen, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, yo creo que es súper interesante la perspectiva que estás planteando. Básicamente lo que ha sucedido es que el tipo de cambio hoy por hoy se ha convertido en una variable más a la cual tenemos que seguir y mirar todos los días. Se ha convertido en un detonante muchas veces de algunos problemas que quizás no se veían, justamente apalancados por la lógica del tipo de cambio fijo, como el caso, por ejemplo, de los créditos que estaban en divisa americana, como es el caso de compromisos en divisa americana, como es el caso incluso de los anticréticos. Entonces, ¿realmente vos ves que agrega más ruido que la claridad que ha traído o cómo lo podrías evaluar en ese aspecto? Yo creo que tenemos que verlo en dos dimensiones. Macroeconómicamente nos dio una estabilidad en los últimos años, ¿no? Eso es innegable, es decir, el tipo de cambio fue fijo, dio una estabilidad y no fue gracias a una disciplina fiscal, sino fue gracias a los altos ingresos que tuvimos del gas. Eso también hay que ser claro. Realmente teníamos ingresos fuera de lo común. Pero en el término de macro nos dio eso una estabilidad, pero por el otro lado el micro realmente es una variable complicada hoy en día porque tenés, sobre todo para las cosas importadas, de forma directa, un golpe directo, ¿no? Y las cosas nacionales hay de indirecta porque el dólar afecta a todo, ¿no? El tipo de cambio es la moneda con la que realmente es la temperatura que te da, ¿no? Y más allá de la confianza que hay en esa moneda, más allá de que pueden haber otras alternativas también. Pero sí, yo creo que realmente no es bueno para nada, no soy a favor de esto, no creo que sea una medida necesaria y creo realmente que lo que han hecho los políticos es tirarle el problema a la gente, ¿no? Al pueblo, al ciudadano de día a día, ¿no? Es decir, devaluemos la moneda 40%, problema de ustedes, pero yo, mis gastos, mi disciplina fiscal, mi masa monetaria no la toca porque yo soy el gobierno. Claro, y ahí yo creo que es importante, justamente es un tema que lo conversábamos internamente acá en el equipo, es justamente el cómo se mantuvo también ese tipo de cambio fijo, ¿no? Al final de cuentas se mantuvo a punta y a pulso
de quemar reservas internacionales, ¿no? Eso creo que es importante y bien que lo aclarás, porque al final de cuentas ya no hay reservas, estamos frente a un presupuesto con un déficit fiscal importante, disciplina fiscal no sé si hay o se está aplicando, entonces todo ese conjunto de variables realmente te hacen pensar si era el momento adecuado para liberar el tipo de cambio o, como vos decís, traspasar el problema a la gente. O sea, al final del día yo creo que es importante poder entender si era o no el momento adecuado de hacer esta medida y si no era el momento adecuado, ¿cuándo crees que se debió haber hecho? A ver, yo creo que primero hay que ir a lo que hizo Milei en el primer mes, que fue al superávit fiscal. Es decir, acomodar casa, balancear cuentas, ¿no? Eso no se hizo, tenemos un déficit fiscal de 11%. Primero desde ya para poder tener. Después habría que acumular reservas. Yo no pido realmente ir a un tipo de cambio a los primeros 3 meses, sino ir paso a paso. Con la acumulación de reserva, ya realmente que el problema sea del Banco Central de emitir o no emitir la masa monetaria para mantener un tipo de cambio fijo. Entonces, posiblemente el día de mañana, que si las reservas de Bolivia dependan de la exportación de gas o la exportación de algún mineral puntual o la exportación de soya, pero si hay algún shock o una externalidad que realmente se pueda disminuir la masa monetaria para poder mantener. Y la gente tiene que entender eso, que también si disminuye la masa monetaria, el boliviano se aprecia. Y la gente no quiere hablar de la apreciación, de lo bueno que es la deflación para una moneda, ¿no? Porque es mantener la reserva. Y claro, hay mucha gente hoy que ha salido y la verdad es que yo siempre digo que me discuto con cualquier exportador que diga, no, ahora Bolivia es más competitiva a la hora de devaluar la moneda. Argentina no fue en su momento, Venezuela no fue en su momento. Es decir, la depreciación de la moneda no es una solución para ser más competitivo. No sé cuál es tu opinión. Ahí yo pienso de que efectivamente no le da competitividad, pero creo que sí es importante el paso que se ha dado al final del día de transparentar las cosas, porque tampoco podía ser, y esto creo que es importante, mantener una dualidad innecesaria entre el valor de mercado del producto, del bien, que en este caso es la moneda, versus su valor oficial, su tipo de cambio, llamémosle de mercado, transable, que solamente aplicaba para contabilidad y la banca. Hoy por hoy creo que era necesario hacer una transparencia, no con el salto, con la brutalidad, me atrevo a llamarlo de esa forma, de saltar de forma tan brusca ese 40%, pero creo que sí era necesario al final del día dar señales para motivar principalmente al sector exportador, que creo que es el que más se ha beneficiado o se estaría beneficiando de esta medida en particular. No por el hecho de que hoy sus divisas valen más, porque ya valían más, sino porque hoy ya realmente, contablemente, ya valen más. Entonces creo que ahí hay un gap que se ha llenado positivo, que hay que reconocerlo, pero insisto, y ahí coincido totalmente con vos, ¿a qué costo? Es problema de la gente. Claro, solo que lo que ha pasado a la hora del sinceramiento fue declarar que se hicieron las cosas mal, como si hubiera sido el único camino que hubiéramos tenido, decir, mira, realmente se hicieron las cosas mal, el boliviano se devaluó, es decir, ahora oficialemos esa derrota. Es decir, porque es una derrota, devaluar una moneda siempre va a ser una derrota. No hay una moneda sin valor que sea óptima o sana. Es decir, ¿cuál es el precio de una moneda? Mira, entonces va a ser imposible dártelo. Pero sí lo que te puedo decir es que no podés tener el tema de una devaluación como un factor positivo. Eso no creo que nadie lo pueda compartir. Es decir, que la gente pierda sus ahorros, pierda el valor de sus activos, que fue lo que pasó, no es buena. Ahora, que hubo sinceramiento, sí lo hubo. No creo que haya un efecto directo en los exportadores también, porque los exportadores tenían sus dólares afuera, los cambiaban acá, les pagaban más por sus dólares. Contablemente hubo mucho juego porque realmente ellos tenían sus dólares afuera, pero venían 6.96 y cuadraban para que su utilidad sea menor también. Es decir, había algunos juegos contables que se daban también los exportadores. Es decir, no creo que hubiera sido una variable ahora importante, real, para que haya una competitividad. Igual todos los precios
a excepción de los sueldos y salarios han subido porque tienen efecto inflacionario. El único realmente producto real que fue el trabajo. No sé qué otra cosa no habrá subido. Hasta la electricidad hace poco salió un 5% de subida. Entonces lo único realmente que no ha subido ha sido el valor real del trabajo. Entonces yo creo diferente, otra forma de pensar, que no era la manera que se debió hacer. Realmente se debió superávit fiscal y se debió pronosticar y decir, mira, realmente el tipo de cambio, hay una dualidad, pero vamos a ir recuperando reservas. Vamos a hacer la cosa bien. El superávit fiscal está dando resultados. Y vamos a llegar a una inflación, a de nuevo que el boliviano sea una moneda, ¿me entendés? De 6.96, que perdón que se lo digan, pero qué orgullo que era cuando jugaba Argentina con Bolivia y los bolivianos atrás y mostraban su moneda. ¿Acordaste? Es decir, era un orgullo decir, ustedes los argentinos, su moneda no vale, y se la partía, y nosotros sacábamos nuestra moneda, ¿me entendés? Y peleábamos, y los argentinos agarraban y ahorraban ¿en qué? En boliviano. Es decir, creo que ese sentimiento que teníamos de la moneda, de ir a la frontera, y cuando el real se devaluaba, nosotros íbamos y peleábamos, y los brasileños te reciben con las manos abiertas. Es decir, es lo que hay que tener. La moneda en Bolivia tiene que ser un símbolo de orgullo al 6.96. Yo creo que hay que volver al 6.96. Yo soy alguien que pelea por el tipo de cambio fijo. Claro, ahora, jugando un poco aquí al abogado del diablo, ¿no? Porque está argumentando por el tipo de cambio fijo como una herramienta de dar disciplina fiscal al Estado, ¿no? Independiente cuál sea ese tipo de cambio fijo, pero teniendo ese gap, esa diferencia entre el 6.96 y lo que fue básicamente el USDT, que era lo que Binance, que es lo que nos decía cuál era el tipo de cambio real de la calle, ocasionaba ciertas distorsiones tributarias, cuales vos mismo las vivías, ¿no? Como importador, estabas importando cosas y cuando las importabas y las recibías, tu costo que podía ir en tus libros era mucho menor y causaba que vos pagues más en IVA y en IUE, etcétera, solo por la forma como se manejaba esa distorsión. Y también había espacio para quienes estaban en el poder y tenían acceso a los dólares baratos, puedan medio que jugar con ello y otras cositas. Entonces, de los dos lados veo problemas, ¿no? Entonces, creo que es difícil balancear y encontrar dónde está lo correcto. Yo vengo del mundo donde lo correcto es lo que diga el mercado y es en donde he estado viviendo, moviendo y haciendo pagos, todo utilizando USDT, y la verdad no sabría cómo haber dado la respuesta correcta del lado del gobierno. Veo clarísimo que es admitir derrota del lado del Estado, no tanto del gobierno actual, porque el gobierno actual se chupó todo lo que vino de la gestión anterior, pero sí veo también la otra parte de que se debió haber empezado por lo menos una disciplina fiscal para llevar el déficit cero, tener superávit, y de ahí poder decir, ok, mira, estamos queriendo ir mejorando a poco el tipo de cambio, dando las señales que vos decías, lo que va a mostrar también que la gente empieza a querer volver a ahorrar en bolivianos, porque está viendo que cada vez vale más su boliviano, ¿no? Entonces, sigo yo medio con la idea filosófica por un lado y luego la parte práctica por otro lado, y viendo cómo se balancean ambas. Y dándote otro ejemplo, perdón, entiendo que la aduana nacional recién sacó una actualización de la normativa para que desde el 13 de julio, si no estoy equivocado, van a aplicar para pagos de IVA, etcétera, perdón, de las tarifas de importación, del gravamen sobre el nuevo precio a lo que sea 9.80 que está, ¿no? Creo que solo gravamen al arancelario, eso sí. No es a IVA. Entonces, acuérdate que Bolivia, sus mayores importaciones son de Mercosur. Bueno, y de China y ahí fuera de China. Entonces sí va a haber un efecto. Creo que es una medida interesante. Es decir, este gobierno no es que ha hecho todas las cosas mal. Es decir, lo de la gasolina fue una victoria media, yo digo. Porque lo real hubiera sido que no se quemen divisas ni impuestos de todo para poder pagar la gasolina de alguno. Eso es algo claro. Y que la gasolina se pague a lo que cuesta el mercado. Yo soy alguien a favor realmente que se sincere el precio de la gasolina. Y la gente me dice, ¿por qué? Pero va a haber una inflación. Sí, pero no hay mayor, perdón que se lo diga, crimen que un déficit fiscal, ¿me entendés?, alto a costa de la gasolina de poco. No creo que esté bien. Pero por eso creo que fue una victoria para el gobierno. Ha habido algunas reducciones y algunas cosas que realmente se dan cuenta de algunas señales.
pero tener un déficit fiscal de 11%, tener un cambio tipo flexible, y sobre todo hoy con las variables que se están manejando, la soya que se viene complicada, el precio de la soya está complicado, no es el precio de la soya óptimo, y realmente apuntando al gas y algunos minerales como entrada de divisa, es decir, cualquier externalidad nos va a tirar a la lona, ¿no? Claro, quedamos totalmente expuestos a cualquier hito que pueda golpearnos de fuera, como ha sido el caso de la guerra de Estados Unidos con Irán, ¿no? Y el cierre del estrecho de Hormuz, que nos ha traído problemas gigantescos en términos de ese mismo déficit fiscal. Sí, totalmente. Eso también, es decir, jugarnos la eternalidad es para mí terrible, y sobre todo hubiera sido diferente como lo tiene en Argentina, que hay un tipo de cambio, no digo fijo, pero en bandas, ¿no? Claro. Pero, y tenés un colchón que fue la plata que se prestó al FMI para un rolón, que se dice, Sí. para si pasa algo, meterle dólares al mercado y que se comience a igualar. Aquí no tenemos ni eso. Eso fue lo que discutimos hace mucho tiempo sobre cuál sería el escenario óptimo, ¿no? Y los distintos tipos de... Creo que estaba hasta Jorge en esa conversación. Sí. Con los distintos tipos de opciones o herramientas que tiene el Ministerio de Economía para ver, ok, cómo le damos estabilidad al mercado, pero al mismo tiempo ser un poco más reales sobre lo que está sucediendo. Y tu ejemplo de las bandas a mí me parece bastante interesante. Entonces, ¿vos qué hubieras opinado si viene y dices, ok, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo ahora fijo a 9 pesos y el Estado va a intentar mantener ese tipo de cambio con este colchoncito que hemos conseguido y con esta nueva política de déficit cero, lo que va a dar señales de que va a ir cada vez fortaleciéndose el Lo dólar? que pasa es que para eso necesitas primero disciplina fiscal, es decir, el crédito del FMI que se le dio a Argentina, que es un país endeudadísimo, no fue para gasto, fue para caja. Acordate, no lo hicieron como gasto, lo hicieron para acá. Es decir, y los dólares están ahí. Si pasa algo, ellos van jugando. Y vos necesitas dólares para eso, necesitas un colchón, que no lo toqué, no lo vas a gastar. Entonces, creo que si se daban las señales hubiera sido un mundo bueno, no el óptimo como yo quisiera, Claro. porque soy alguien que pelea por el tipo de cambio fijo, que dicen, no, lo que pasa es que es una mentira a la hora de los mercados, que no sé qué. Pero yo digo, la estabilidad macromonetaria que te da eso y la disciplina fiscal que obligás al gobierno es importante. De nuevo, no hubo disciplina fiscal en el anterior gobierno. No hubo superávit fiscal. Es decir, y el poco superávit fiscal que hubo fue porque había ingreso Extraordinario. extraordinario. Es decir, era fácil mantener un tipo de cambio fijo con esos ingresos. Sé que ahora lo tienen complicado y sé que tiene que ser un ministro, ¿entendés? Es decir, totalmente liberal que tiene que entrar y hacer las cosas con otra cabeza. Que le interese más el bien común del pueblo en general que el mismo Estado. Y eso es complicado entender, ¿no? Filosóficamente, los políticos no son así, ¿no? Ahora, tomando en consideración el ambiente ya político-social como tal, la presión que pone don Evo Morales y sus huestes manejándola desde el Chapare, ¿no? Creo que también ha habido mucha presión de ese lado para la forma como se comporta el Estado, ¿no? Lo que han intentado quizá evitar y lograron o no lograron durante estos 40 y pico días de bloqueo. El tema de considerar también es cómo reacciona la gente, ¿no?, a estos cambios relativamente duros. ¿Cómo lo ves vos para manejarlo? Complicado. No, realmente es complicado. Al final de cuentas, ese lapso de tiempo fue tan nocivo, tan tóxico para la economía, que prácticamente nos va a tomar de 8 a 12 meses recuperarnos al punto en el que estábamos. Y en medio de ese bache aparece el tipo de cambio flexible, que es lo que llama la atención, ¿no? Realmente era el momento, probablemente no había otro. Siendo franco, yo creo que no había mucho margen tampoco de acción, no había mucho margen de espera. Creo que había que hacerlo en algún momento. Probablemente no fue en el mejor de los momentos, pero ya está, ya se hizo y ahora tenemos que aprender a coexistir y convivir con esta nueva realidad que, coincido con vos, no puede que no sea la óptima, pero es la que nos toca administrar ahora, ¿no? Y hay dos factores más, ¿no? La emisión de bonos en marzo, eso es bien importante. Y yo creo que ¿por qué se dio hoy? Porque, claro, tenías el arma del estado de excepción también, ¿no? Entonces, es decir, claro, metiendo variables políticas, yo sé que hay otras cosas que hay que analizar, pero
Creo que el momento, no sé si era bueno o malo económicamente, pero políticamente creo que con el estado de excepción en la mano para poder revuelo del crimen organizado, poder realmente controlar, no sé si lo tomaron por ahí el gobierno, ¿no? No, interesante. Creo que al final de cuentas es una discusión, creo que bastante amplia, bastante grande, porque al final de cuentas estamos hablando de una variable que es transversal a toda la economía, independientemente del sector, independientemente de la actividad económica, sí o sí terminás en algún punto necesitando divisas, y esto realmente ha trastocado a toda la economía en su conjunto. Evidentemente no es un... Yo hoy sí pienso de que no ha sido una devaluación como tal, porque ya la devaluación la vivimos, hemos coexistido con un dólar que llegó hasta 20 bolivianos por dólar en mayo del año pasado, pero al final del día ese sinceramiento, esa unificación, como lo han llamado, del tipo de cambio, me parece que tiene una arista que al final del día va a terminar siendo positiva, en el sentido de que nos limpia un poco la imagen, nos limpia también la cabeza, nos limpia también la estructura de la economía como tal, y nos va a permitir a su vez tener un escenario de planificación distinto. Ahora, no es el óptimo, coincido, el óptimo sería un tipo de cambio fijo que te da una planificación súper estable, pero al final del día ahora ya tenés un nuevo escenario con una nueva matriz de riesgo, y tenés que gestionarlo. Yo creo que lo que dijiste al principio es realmente una capitulación por parte del Estado, decir, ok, realmente las políticas de Estado que han venido en el pasado han ocasionado, que es lo que siempre ocasiona gobiernos de izquierda extremos, o de izquierda nomás, han ocasionado esta pérdida de valor de un 40% de la totalidad del valor del ahorro de los bolivianos. Esa es la realidad. Y ahora que estamos en un gobierno que lo llaman de derecha, ponerle, y que toca hacer ciertas cosas, ya se ve quienes tienen que tomar este tipo de decisiones, que a mí me parecen durísimas. Sí, pero yo realmente, bueno, a diferencia de Juan, pero creo que lo que ha sido, como digo, se aceptó la derrota. Sí. Realmente agarremos los billetes y cortémoslo, ¿me entendés? 40%, esto no vale más, porque realmente no se ve reflejado. Porque la gente piensa que, no sé, hay unos economistas que dicen, bueno, hay que subir todos los precios y ya está, ¿no? Es decir, que sean efectos contables. Pero en realidad no es eso. Los lotes no han subido, las casas no han subido de precio, se mantienen, valen menos. Si vos lo vendías hace 4 años que había tipo de cambio fijo, con esos dólares te comprabas ahorita prácticamente 2 casas, eso es una realidad. Porque no es solo la devaluación, sino es la baja demanda por la baja productividad que se está dando. Sí. Entonces, es complicado lo que ha pasado. Yo no creo que hubiera sido realmente bueno. Como te digo, para mí es una derrota. La inflación para mí no está bien nunca. Y la inflación siempre es un problema monetario, ¿no? Es un tema monetario. Es aprender la maquinita, general. ¿Me entendés? Y comenzar a fotocopiar billetes, y eso nunca está bien, ¿no? Y la masa monetaria creo que se tiene que permanecer siempre de menor debe ser menor, ¿no? O la otra es como dicen los economistas, bueno, de un 1 o 2% anual está bien, ¿no? Hasta un 4%, ¿no? Yo le digo, pucha, 4%, si eso es en 10 años, termina siendo prácticamente eliminar tu valor agregado, ¿no? Oye, se nos alargó, creí que iba a ser una charla cortita. Sí, pero el tema es súper profundo y apasionante. Creo que hay que traerlo de nuevo, como siempre, nuestro amigo Rodrigo aquí a profundizar, porque tocamos temas filosóficos que creo que cada vez se validan más, mientras más vas viendo el resultado de los gobiernos de izquierda. Y aquí ya estamos discutiendo entre malas y peores, ¿no? Y qué es lo que estamos viviendo, pero creo que ahora toca coexistir con esto y seguir aprendiendo y prestando atención a las cosas, ¿no? Así es. Y bueno, como siempre, el tiempo es nuestro enemigo también. Y bueno, agradecer una vez más a la gente que nos sigue, a la gente que nos ve en Cripto con Corbata, en nuestro episodio número 36, y esperemos que nos sigan en nuestras redes y que sigan informándose a través de nosotros. Muchas gracias.